El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado espacios donde pueda encontrarse con Dios. En el desierto, el pueblo de Israel recibió la instrucción de construir un tabernáculo, un santuario portátil que representaba la presencia divina en medio de ellos. Pero, ¿qué significaba esto para Israel? ¿Cómo se relaciona con nuestra vida hoy? En el episodio de hoy veremos cómo el diseño del tabernáculo reflejaba la santidad y la gloria de Dios, la importancia del arte en la adoración y el valor de la contribución voluntaria en la vida de fe. También reflexionaremos sobre cómo, gracias a Cristo, ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 2 titulada Un lugar para Dios, y estaremos utilizando como texto bíblico varias porciones del libro de Éxodo, comenzando en el capítulo 25, los versículos del 1 al 9, el capítulo 26, versículo 1, y el capítulo 26, versículos 31 al 37. Y el texto áureo para este día es Éxodo 25, versículo 8, que lee de la siguiente manera: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y los objetivos que queremos cubrir en este día, número 1, es relacionar el tabernáculo con la revelación de la presencia de Dios en el Sinaí, entendiéndolo como un monte Sinaí portátil, donde habitaba la presencia de Dios. Número 2, apreciar cómo la santidad de Dios se honra por medio del diseño de espacios de adoración. Y número 3, descubrir la importancia del uso del arte en el diseño de los espacios sagrados. El vocabulario para este día son 3. El primero es el efod, y el efod es la parte de la vestimenta sacerdotal. Se piensa que era una especie de delantal que se sostenía por medio de unas tiras colocadas en los hombros. El segundo vocabulario es tabernáculo, y es una tienda portátil donde el sacerdote recibía y presentaba las ofrendas para el sacrificio. Era un lugar de reunión del pueblo con Dios, y la palabra hebrea traducida tabernáculo significa morada temporal, aludiendo a cómo se entendía el Sinaí como morada de Dios. El tabernáculo es un Sinaí movible. Y el tercer vocabulario es propiciatorio, que era la cubierta o la tapa del arca del pacto, y la traducción propiciatorio proviene de la traducción griega de la Biblia llamada Septuaginta, que entendió la palabra como referencia a algo que expía o que cubre pecados. Ahora les invito a que por favor me acompañen a darle lectura a lo que es el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 1 al 9, y el capítulo 26, versículo 1, y versículos 31 al 37. Así que estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada, que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón, recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Capítulo 26, versículo 1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra
primorosa. Versículos 31 al 37 del capítulo 26. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, con capiteles de oro y sobre bases de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y allí, detrás del velo, colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella, en el lado sur del tabernáculo, el candelabro. Así quedará la mesa hacia el lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos a nuestro Señor que así nos hablas a través de esta experiencia. Señor, queremos darte gracias en este momento por la oportunidad que nos das y te pedimos que así nos dirijas a través de esta experiencia bíblica, que bendigas a mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios y que seas tú hablando a nuestros corazones. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, si fuéramos a hacer una pregunta, sería la siguiente. ¿Usted tiene un lugar especial donde usted encuentre paz? ¿Usted tendrá un lugar especial donde pueda reflexionar? ¿Usted tendrá un cuartito, como dicen por ahí, para estar conectado con Dios? La realidad es, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, unos lugares especiales donde podemos buscar eso, ¿verdad?, la paz, la reflexión y esa conexión con Dios. Y algunas personas crean estos espacios, ¿verdad?, en sus casas, en sus hogares, mientras que en la Biblia nosotros vemos cómo Dios instruyó al pueblo de Israel construir un espacio específico. Y ese espacio específico, que era movible, que esto es, mire, lo más innovador, era el tabernáculo. Y el tabernáculo no era simplemente, ¿verdad?, una tienda de campaña, sino que representaba ese monte Sinaí en movimiento, como estuvimos hablando la vez pasada, donde se dio ese pacto, ¿verdad?, en la clase pasada, en el monte Sinaí. Ahora, este tabernáculo era un recordatorio para el pueblo, y era algo tangible, ¿verdad?, concreto, de la presencia de Dios entre su pueblo. Así que en esta lección que estamos trabajando hoy, nosotros queremos explorar, ¿verdad?, de qué manera, ¿verdad?, o cómo Israel, ¿verdad?, participó en esa construcción y cómo se diseñó, ¿verdad?, este lugar sagrado y qué lecciones hoy usted y yo podemos extraer para nuestra adoración hoy. Bueno, lo primero que tenemos que decir en base a esta lectura del libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1 al 9, y el capítulo 26, versículo 1, versículo 31 al 37, es que la construcción del tabernáculo que estamos hablando, ¿verdad?, en esta lección fue un momento bien importante en la historia del pueblo de Israel. Estamos hablando que no simplemente era un lugar físico, sino que el tabernáculo representaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo de Israel. Así que este santuario portátil, por decirlo así, iba a acompañar a los israelitas en toda su travesía por el desierto. Y de igual manera iba a servir como ese centro de su adoración. Ahora bien, cuando vemos los versículos que leímos al principio que estamos estudiando, nos damos cuenta que en estos primeros versículos del capítulo 25, Dios le da una ordenanza a Moisés para que el pueblo traiga una ofrenda especial. Y esta ofrenda es una ofrenda especial, no cualquiera, sino para la construcción del tabernáculo. Pero esta ofrenda, fíjense, cuando analizamos, tiene una característica distintiva. Fíjense lo importante. Debía provenir de un corazón dispuesto y generoso.
Y yo creo que esto nos enseña mucho hoy a cada uno de nosotros. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra cuando vamos a adorar a nuestro Señor? Y el texto nos enseña que esta característica distintiva para esta ofrenda tenía que ser de un corazón dispuesto y generoso. Ahora bien, algo que nosotros tenemos que seguir afirmando es que la ofrenda es un acto de adoración. Fíjense que Dios al pueblo no le impuso una cuota obligatoria, ¿verdad? No vemos que fue una cuota obligatoria, sino que vemos que Dios le está pidiendo al pueblo que cada uno diera según su disposición. En otras palabras, que diera cada cual con lo que tenía. Y fíjense, esto es interesante porque esto muestra que la adoración auténtica no se basa en la imposición, sino en la entrega voluntaria y generosa del pueblo de Dios. Miren qué cosa más hermosa. Ahora bien, hay unos materiales que eran del tabernáculo. Por lo tanto, Dios pide unos materiales específicos. Y habla de oro, habla de plata, de bronce, de telas de lino, colores preciosos, de pieles, de madera de acacia, hablaba de aceite, hablaba de piedras preciosas. Y cada uno de esos elementos tenía un propósito en la construcción del santuario. Pero de igual manera reflejaban la importancia de la adoración en el contexto del pueblo de Israel. Ahora bien, el tabernáculo era un tipo de manifestación de la presencia de Dios. Y cuando usted lee el versículo número 8 se da cuenta de que Dios está dejando saber el propósito central de la construcción. Fíjense lo que dice. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Por lo tanto, este tabernáculo no era simplemente un templo, sino que era un recordatorio tangible, concreto, que Dios estaba presente con su pueblo. Que el pueblo debía entender que Dios estaba con ellos. Y no es que estaba Dios allá en el cielo y ellos acá en la tierra. No. Es que Dios estaba con ellos. Y yo pienso, mis amados hermanos, que esto es algo que nosotros tenemos que entender en el día de hoy. Hoy nuestro corazón es el templo de nuestro Dios. Y eso significa que Dios mismo está con nosotros. Y eso, mis amados hermanos, tiene que ser un recordatorio para usted y para mí. Miren, Dios está presente en nuestras vidas. Ahora bien, cuando empezamos a leer el capítulo 26 de Éxodo, nos damos cuenta en los versículos que leímos que hay un diseño para este tabernáculo que Dios le está pidiendo a Moisés que se haga. Y fíjense, vemos que es un espacio ordenado y un espacio sagrado. En el capítulo 26 vemos que Dios entonces le da unas instrucciones. Y no son cualquier tipo de instrucción, sino son instrucciones detalladas sobre lo que va a ser la estructura interna del tabernáculo. Y entonces nos encontramos aquí con un enfoque meticuloso en cada elemento. Y cada uno de esos elementos reflejan el orden y la santidad dentro de la adoración. Fíjense que en el capítulo 26, versículo 1, nos habla de unas cortinas y la belleza en la adoración. Fíjense, dice el lino torcido con colores simbólicos. Por lo tanto, se ordenó que esas cortinas del tabernáculo fueran confeccionadas con un lino torcido en azul, púrpura y carmesí. Así que estos colores no fueron elegidos al azar, sino que tenían un profundo significado. El azul ciertamente podemos decir, ¿verdad? Y lo compartimos con ustedes, representa esa divinidad y el cielo. Y el color púrpura siempre está asociado, ¿verdad?, con lo que es la realeza y con lo que es la autoridad. Cuando hablamos de carmesí, hablamos de un tipo de rojo, ¿verdad? Y eso simboliza el sacrificio, ¿verdad?, y la redención. Sin embargo, hay unos querubines que están bordados.
Así que estas cortinas también tenían unas figuras de querubines, y los querubines, usted y yo sabemos, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, estos seres celestiales que representan la santidad de Dios y de su presencia. Por lo tanto, esto nos muestra cómo el arte, fíjense en esto, fue parte esencial del diseño del tabernáculo, el cual lo embellecía, pero de igual manera estaba comunicando unas verdades espirituales. Y esto me fascina porque es ver cómo a través del arte vemos que Dios dejó saber, ¿verdad?, unas verdades espirituales hermosas. Y qué hermoso, ¿verdad?, cuando vemos el arte como una gran oportunidad de poder comunicar verdades que son espirituales. Ahora bien, en ese capítulo 26, los versículos 31 al 37, nos habla acerca de que hay una división de ese tabernáculo, ¿verdad? Hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Y uno de los aspectos más significativos del tabernáculo era esta separación de estos espacios internos. Por lo tanto, Dios ordenó que hubiera un velo especial que iba a estar dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Ahora bien, ese velo se veía como un símbolo de separación. Así que este velo no era simplemente un adorno, sino era un elemento que marcaba la diferencia entre lo que era accesible y era sagrado. Así que separaba, ¿verdad?, lo que era la presencia de Dios del resto del tabernáculo, recordándole al pueblo, ¿verdad?, que la santidad de Dios es inalcanzable por medios humanos. Y esto es un detalle importante. Ahora bien, cuando vemos el diseño del velo, al igual que las cortinas, el velo debía de ser de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tenía que también incluir unas figuras de querubines. Me encanta mucho esto porque esto nos habla, ¿verdad?, de esos detalles. Ahora bien, también nos habla de dónde iba a ser ubicada el arca del testimonio o el arca del pacto. Y nos dice que iba a estar detrás del velo en el lugar santísimo, y ahí se iba a colocar, ¿verdad?, lo que era el arca del testimonio, ¿verdad?, que allí todos sabemos que dentro de esa arca estaban las tablas de la ley y servía, ¿verdad?, como ese trono, por decirlo así, terrenal de Dios. Y sobre el arca se encontraba el propiciatorio. Y era una tapa, ¿verdad?, con 2 querubines de oro donde la presencia de Dios se manifestaba. Ahora bien, también estos textos nos presentan un llamado a la adoración. Fíjense, nos habla acerca de la entrada del tabernáculo, ¿verdad?, y nos habla acerca de esa puerta del tabernáculo que estaba decorada con una cortina de azul, púrpura y carmesí, y estaba realizada por un artista, por un bordador. Y esta entrada era significativa porque representaba ese acceso, ¿verdad?, a la adoración y a la presencia de Dios. Fíjense que los materiales y la estructura de esta puerta o de esta cortina, ¿verdad?, era, ¿cómo le digo?, estaba sostenida, ¿verdad?, por 5 columnas de madera. Y no era cualquier madera, era madera de acacia, es una madera buena. Y estas maderas iban a estar cubiertas en oro y tenían, ¿verdad?, las bases en bronce. Ahora bien, esto tenía una belleza. Y nos habla, ¿verdad?, de cuán importante es la belleza y el arte en la adoración. Fíjense que en la confección de esta cortina nos enseña que la adoración no solamente implica palabras, la adoración no implica rituales únicamente, sino que como parte de nuestra adoración también nosotros podemos utilizar el arte. Que de igual manera como una expresión de adoración a Dios puede ser la creatividad. Así que el arte y la creatividad pueden usarse para honrar a Dios, para adorar a nuestro Dios. Yo creo que esto es algo, ¿verdad?, que la clase nos presenta y es algo que nosotros debemos entender en el contexto nuestro. O sea, el arte lo podemos utilizar para adorar a Dios y se puede utilizar para honrar a nuestro Dios. Ahora bien, el tabernáculo tenía un significado mayor. Y es que este tabernáculo que se había construido tenía un propósito temporal. Pero el significado iba a trascender su estructura. Y esto me encanta.
Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento ese santuario, ¿verdad?, apunta a realidades espirituales mucho más profundas. En el Nuevo Testamento hay una figura que se llama Jesucristo. Y en Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra griega que se utiliza aquí es eskenosen, que significa tabernaculizó, indicando entonces que Jesús es la manifestación definitiva de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que Jesús viene a ocupar o cumple, ¿verdad?, con lo que era ese tabernáculo para el pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, Jesús es esa manifestación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Miren qué cosa hermosa. Pero también en el Nuevo Testamento vemos que ese velo que en el Antiguo Testamento separaba, ese velo hoy fue, ese velo en el Nuevo Testamento y hoy ha sido rasgado. Y eso, mis amados hermanos, nos enseña, y lo vemos en Mateo, ¿verdad?, 27, versículo 51, que nos dice que cuando Jesús murió en la cruz, el texto nos dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Y esto tiene un significado. Y es que a través de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora usted y yo tenemos un acceso a Dios. Es un libre acceso, sin la necesidad de tener un sumo sacerdote terrenal. Así que hoy usted y yo, porque ese velo fue rasgado por el sacrificio de Jesucristo, hoy tenemos acceso a nuestro Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, hoy somos el nuevo templo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, ¿verdad?, nos deja saber y nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Ese lugar donde Dios habita de manera permanente. Así que no podemos olvidar esto. Fíjense que el tabernáculo simbolizaba el deseo de Dios de habitar entre su pueblo. Y aunque hoy, ¿verdad?, ya no tenemos un tabernáculo físico, esta enseñanza, mis amados hermanos, sigue vigente. Y como creyentes nosotros tenemos que entender que ahora la presencia de Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Es en nosotros que mora el Señor. Y de igual manera pienso que la construcción del tabernáculo nos da grandes lecciones. Número 1, que la adoración requiere preparación y entrega. Vemos en la lección que Dios no solamente pidió un lugar, sino que involucró al pueblo en su construcción. ¡Qué hermoso esto! Por lo tanto, nuestra adoración también requiere dedicación, disposición y una entrega voluntaria. Me encanta mucho el asunto de que el arte en la adoración es valiosa. Y lo vemos, ¿verdad?, a través de ese diseño, ¿verdad?, que tenía el tabernáculo, que era hermoso, era bello, era algo creativo. Y todo eso, mis amados hermanos, puede utilizarse para glorificar a Dios. Por lo tanto, también es importante que valoremos el talento de esos artesanos, de esos artistas que embellecen nuestros espacios de adoración. Y lo más importante, que Cristo nos dio acceso directo a Dios. Como dice el texto que les leí, el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió. Y esto representa que ahora podemos acercarnos libremente a Dios sin necesidad de un mediador terrenal. Amados y amadas, ciertamente el tabernáculo allí en el desierto fue más que esa tienda de campaña. Era un recordatorio concreto, tangible, de que Dios desea habitar entre su pueblo. Y cada elemento, desde la ofrenda voluntaria hasta el diseño de cortinas, el velo, todo apuntaba a la santidad de Dios y a ese anhelo de relacionarse con la humanidad, contigo y conmigo. Hoy, mis amados hermanos, como seguidores de Cristo, como discípulos que somos, ya no necesitamos un tabernáculo físico porque Dios habita en nosotros. Y esta enseñanza sigue vigente, de que nuestra adoración debe ser con un corazón dispuesto, valorando la belleza y el arte en la presencia de Dios y recordando que por medio de Jesús
tenemos acceso directo a su gracia y amor. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración? Oh Señor, que pediste a tu pueblo construir un santuario para habitar entre ellos y ellas, te pedimos que podamos presentar nuestras vidas a ti para que sean lugares en donde tú puedas habitar. Inspira, Señor, en nuestros corazones el deseo de ofrecerte lo mejor de nosotros y de nosotras, y que nuestras manos trabajen con dedicación como quienes hicieron el santuario en el desierto, y que nuestros dones sean usados para tu gloria y para bendecir a la gente. Permite que cada espacio que levantemos en tu nombre sea una morada de tu presencia eterna, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.